práctico. Porque lo que aquí hablamos casi teórico. Les digo gasto cardíaco. ¿Qué significa el gasto cardíaco? Retorno venoso o precarga, frecuencia cardíaca, contractilidad, miotropismo, la resistencia vascular, poscarga. ¿Sí? Pero si nosotros vemos en la práctica el retorno venoso, la precarga, ¿cómo mido? Midiendo la presión en el ventículo, en la aurícula derecha. La presión de la aurícula derecha es la que va a medir la precarga. ¿Y cómo hago? Le pongo al paciente con un catéter y la punta está en la aurícula derecha. Eso lo instalo en un sistema no de mercurio. Los catéteres que están dentro no puedes medir mercurio, milímetros de mercurio. Y convertir a centímetros. Porque si se entra un poco de mercurio al organismo es tóxico. ¿Eh? Por eso que incluso los termómetros, ya no hay termómetros mercuriales. Antes en los hospitales eran todos inflados y tenía que subir la columna de mercurio. ¿Sí? En los periféricos, los pequeñitos tienen todavía mercurio, pero son pequeñitos. Antes en el hospital nos poníamos talco para levantarnos, para entrar a la cirugía, ¿verdad? ¿Sí? Nunca lo levanté si no tenía talco. Está prohibido porque un poco de polvo, de talco en el peritoneo es irritante. Entonces ahora ya tienen que venir bien preparados y saber cómo matar. Y eso les enseña en cirugía, en patología 1. Bueno, aquí hemos quedado. Bueno, entonces, lo que tenemos que tener en mente es que en el shock tenemos que saber cómo está la microvasculatura. Los capilares terminales, esos que nos dibujan, capilares arteriales que se unen a capilares venosos y vuelven a una vena grande y están ligados en una arteria. Ese capilar es importante, porque el estado de ese capilar, los capilares de ese sistema, si están vasodilatados, va a caer la presión diastólica. ¿Por qué? Porque la presión arterial tiene dos medidas, ¿no ve? Presión sistólica, presión diastólica. La presión sistólica mide la fuerza de contracción del ventículo izquierdo, es decir, el volumen sistólico. Hemos dicho que es de 80 más o menos el volumen sistólico. En cada sístole sale 80 ml de sangre. Si lo medimos en tiempo, por la frecuencia cardíaca que es en minutos, 80 es el volumen sistólico, la cantidad de sangre, y 60 la frecuencia cardíaca. ¿Cuánto va a ser la volumen? 6 por 8. 4 litros por 800. ¿Cuánto es el volumen del gasto cardíaco? 50. Pues está casi. O sea, el gasto cardíaco que ayer hemos mostrado, se calcula la frecuencia cardíaca por volumen sistólico. Y volumen sistólico es la cantidad de sangre
Eso es importante, que el corazón se contraiga con fuerza y mande los 80 ml a la periferia, sin que los capilares, la microvasculatura, le haga fuerza. Cuando le hace fuerza, esa es presión diastólica, que es 80. Pero cuando está dilatado, esa presión cae, 40. Cuando hay vasoconstricción en los capilares de la microvasculatura, la presión sube. ¿Cuál presión? La presión diastólica. Entonces, ¿el corazón qué va a hacer? Va a hacer más fuerza para vencer las resistencias que están poniendo los vasos. Entonces va a subir la presión sistólica y la presión diastólica. A esa instancia la vamos a llamar hipertensión arterial, que es la subida de agua. Decíamos como definición de shock que el shock es hipoperfusión capilar, es decir, que hay disminución de sangre que le llega a los capilares. ¿Por qué? Seguramente el gasto cardíaco ha bajado. Entonces no hay buena perfusión, no hay buena cantidad de líquido en los capilares. La otra es hipoperfusión. ¿Y qué produce la hipoperfusión? Hipoxia. Entonces en los capilares se va a bajar el oxígeno y entonces nuestra célula va a tener. Y sabemos que la falta de oxígeno a una célula hace que no le llegue el oxígeno a su mitocondria. Si no hay oxígeno en su mitocondria, no va a funcionar el ciclo aeróbico, el que necesita oxígeno, el ciclo de Krebs. Ese ciclo de Krebs que se produce en la mitocondria es para generar oxígeno, pero moléculas de caloría. ¿Cuánto genera? 38 moléculas de alta caloría. Cuando no hay oxígeno, cuando hay hipoxia, que es el shock, hipoperfusión, hipoxia celular. Entonces ya, ¿de dónde va a sacar oxígeno? Porque tiene que seguir llevando oxígeno, aunque sea un poquito a la célula. Entonces toma la vía anaeróbica, el ciclo de Ender. Y esa apenas, con el oxígeno que le llega, apenas puede formar 2 moléculas de carbono. Entonces la célula está isquémica, está hipóxica, no funciona el ciclo de Krebs, funciona el otro. Entonces se acumula ácido láctico. Entonces la célula revienta y la célula tiene potasio intracelular. ¿Cuánto tiene? 150 mililitros. Si se rompe, va a salir a la sangre potasio, va a haber hipercalemia. Acidosis láctica, porque el ácido láctico. Por eso se mide. La primera enseñanza problemática que se ha dado decía la paciente tiene un ácido láctico de 4.5 milimol, siendo lo normal 2, o sea, estaba en hipoxia. Se le ha hecho esta prueba para ver la circulación en la microvasculatura. ¿Sí? Entonces, pedir que esto, para ver el tiempo de llenado, que debe ser 2 segundos, pero cuando es 4, quiere decir que la perfusión está retardada. Si dura más de 2 segundos en llenarse otra vez, entonces hay hipoperfusión. Si yo hago esta prueba y no se llena, hago mi dosificación de ácido láctico y da más de 2, digo aquí hay hipoperfusión,
e hipoxia, con un monitoreo de la inflamación, de la sepsis, del SIDS, del shock séptico, van a sugerirnos siempre dosificación de ácido láctico. Nosotros estamos obligados en darle oxígeno a la célula. Ahora, ¿cuál es esto? ¿Cómo actúa esto? Eso llamamos la cinética del oxígeno. Tenemos que saber, muchachos, cuánto de oxígeno tenemos en la arteria. Ese se llama contenido arterial de oxígeno. Tenemos que saber cuánto de oxígeno hay en la vena, en la sangre venosa. Eso vamos a llamar contenido venoso de oxígeno. Si yo sé que por mi capilar llega, ¿sí? El capilar arterial va a llevar oxígeno, ¿no? Si yo saco sangre de mi capilar arterial, voy a saber cuánto de oxígeno hay. Llega esa sangre y le alimenta a la célula, le dice, toma, aquí tienes tu oxígeno. Eso vamos a llamar consumo de oxígeno. Ahora, la sangre en la vena va a retornar. Tiene que llevar el CO2, otros productos, pero sigue teniendo oxígeno. Entonces, si yo sé que hay cuánto de oxígeno hay en la arteria, cuánto de oxígeno en la vena, esa va a ser mi diferencia arterio-venosa. Normalmente en fisiología nos han dicho, hay 20 volúmenes de oxígeno en la arteria y hay 15 volúmenes en la vena. ¿Cuál es la diferencia? 5. ¿Y qué habrá con los 5? La célula ha gastado, ha consumido 5 volúmenes de oxígeno. Eso es bien. Si viene aquí 20 volúmenes y esta célula está inflamada, su pared está edematosa, no va a consumir los 5. Va a dejar de consumir 5. Consumirá 1 o 3. Y el resto de oxígeno se va a pasar a la vena. Y en la vena va a resultar que tiene más contenido de oxígeno. Entonces digo, la célula no está consumida. Si yo sé cuánto de oxígeno hay en mi arteria, que tiene esta célula que consumir 5, y en mi vena tiene que aparecer 15, y ahora aparece 5, aquí ha llegado con 20, y aquí con 5, ha consumido 15. ¿Quién? La célula. La célula está hiperóxica. En base a esos datos, podemos manejar el déficit de oxígeno que hay en el estado de oxígeno, la hipoxia. ¿Y cómo hacemos eso? Con estos valores. El contenido arterial de oxígeno, que normalmente es de 20 ml por decilitro, se saca así. La hemoglobina, eso ya han visto seguramente. Los gramos de hemoglobina por la saturación del oxígeno en la arteria, esto, por una constante 1,34 mililitros. ¿Qué quiere decir? Que el oxígeno se une a la hemoglobina, ¿sí? Y esa unión depende de la saturación. Cuanto más alta la saturación, la hemoglobina está agarrando más oxígeno. Cuando la saturación baja, quiere decir que el oxígeno se está separando de la hemoglobina fácilmente. Sabemos también que 1 gramo de hemoglobina agarra 1,36 volúmenes de oxígeno. Este valor van a encontrar en algunos libros 34. Otros dicen, los europeos y americanos dicen 1,39.
yo uso 1,36, que no va a variar mucho con 1,39, 1,34. 1,36. Esta es la cantidad de oxígeno que está unida a la hemoglobina. 1 gramo de hemoglobina da 1,36. Esa unión depende de la saturación. Por eso es importante. Entonces en mi paciente tengo que tener gasometría. ¿Ven? Todos los pacientes delicados van a hacer ahora electrólitos y gasometría. Hay una parte de oxígeno que no está unida a la hemoglobina, está libre en el plasma. Esa parte de oxígeno libre se mide con esta parte. Depende de la presión arterial del oxígeno por su coeficiente de solubilidad, que es 0,003. Así de 3. Pero es poco este volumen. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto es nuestra hemoglobina normal? 16. Nuestra saturación, 90. Por 90, 0,90 por 16 por 1,36 nos va a dar seguramente unos 19 puntos. ¿Sí? A ver, hagan muy rápido. 19.6. 19.6 es la cantidad de oxígeno unido a la hemoglobina. Ahora la otra parte, le tengo que aumentar a ese 19 tantos. La PO2, ¿cuánto es nuestra presión arterial? 60. 60 por 0,03. Es poca la cantidad de oxígeno disuelto. Esa cantidad de oxígeno disuelto, aunque es poco, sirve para las emergencias. Hasta que la hemoglobina suelte el oxígeno. Te está dando infarto, requieres oxígeno. Lo primero que va a usar es el oxígeno libre. Y después recién va a usar el oxígeno liberado por la hemoglobina. Sí, niña, está prohibido, salga. ¿Sí? ¿Entienden? ¿Lo ve? Entonces, este contenido estará en relación directa a la hemoglobina. ¿Lo ve? Es 16 gramos lo normal. Nosotros tenemos un poco más, 17, 18. Los del alto, ¿por qué son moraditos, negritos? Porque tienen 18. Además son obesos. No tienen problemas. Pero, ¿saben? Cuando desciende la hemoglobina, baja de 15 o de 16. Cuando perdemos sangre. Cuando tenemos una hemorragia. Y hemos dicho que la pérdida de sangre condiciona shock hipovolémico. Entonces pierde sangre, interna o externa. La hemorragia. Cualquiera pierde sangre y entonces baja la hemoglobina. Lo máximo no lo máximo, el punto tolerante donde no podemos transfundir, no es necesario transfundir sangre, es cuando la hemoglobina está por debajo de 10. Hasta 10 podemos no transfundir, no va a haber mucho trastorno. ¿Sí? Entonces, entonces va a ser esto importante en la valoración del estado de shock. Y nos va a importar en el shock hipovolémico. ¿Lo ven? Más que en nosotros, pero en todos tenemos. Ahora, para saber el contenido venoso, la misma fórmula, solo con valores de la sangre. ¿La hemoglobina es igual? Sí, sigue siendo 16. ¿La saturación es igual? No, ya no es 90. La saturación es 70. Y esto sigue siendo igual. Entonces,
16 por 0,70 por 1,36 nos va a dar casi un valor cercano a esto. 15, 14, ¿no? Y el oxígeno suelto va a ser PA, presión venosa de oxígeno. ¿Cuánto es la presión venosa? Ya no es 60. La presión venosa es 40. Entonces, diferente en el lado venoso y en el lado. Y entonces aquí nos da 15, 16. Es el valor. A la diferencia de 20 a 16 va a ser la diferencia arterial. Ya. Entonces, contenido arterial ya saben cómo sacamos, contenido venoso, 20, 16, 20, 15. DO2, acostúmbrense a ver. El DO2, ¿qué es? El aporte de oxígeno, el transporte. ¿Cuánto de oxígeno hay en los ciclos? 600 ml por minuto por metro cuadrado se transporta en la sangre. ¿Cómo se obtiene este DO2? Se obtiene por esta fórmula. El contenido arterial de oxígeno de 20 por índice cardíaco o por gasto cardíaco. Por gasto cardíaco sería por 5 y por índice cardíaco sería 3.2. ¿Lo ven? Tienen que saber el índice, en algún momento les voy a dar. Índice cardíaco. Entonces, si es por gasto cardíaco por 5, contenido 20. 20 por 5, sí. ¿Sí? Por 10, ese es el contenido con el valor de índice cardíaco. O sea que el contenido arterial de oxígeno está en relación con el índice cardíaco, con el gasto cardíaco. No van independientes, que tienen que estar el sistema circulatorio y el sistema del oxígeno juntos, porque el oxígeno no va a llegar a las células si no tiene quien le transporte. ¿Lo ven? Y aun cuando se transporte, si no hay oxígeno, cuando este falle, va a haber hipoperfusión. Cuando este falle, hipoxia. ¿Y el shock qué es? Hipoperfusión. De todo este contenido, de todos estos 600 ml, ¿cuánto es el VO2? Este VO2 generalmente tiene dos puntitos aquí. Consumo, este es consumo de oxígeno. Este es el aporte, este es el consumo. De estos 600 ml por minuto por metro cuadrado, ¿cuánto es el consumo? Como 120 ml minuto, 120 se consume. ¿Cuál es la fórmula? Contenido arterial de oxígeno menos contenido venoso de oxígeno por índice cardíaco o gasto cardíaco. Pueden utilizar el gasto cardíaco o el índice por 10. Esto nos va a dar el consumo de oxígeno, que es de 120 ml. ¿Sí? Entonces, contenido arterial 20, contenido venoso 15, 5, por gasto cardíaco 5, 25, por 10, ese va a ser el contenido o el consumo de oxígeno. ¿Qué dice en el shock? Que es un trastorno circulatorio que se produce por hipoperfusión e hipoxia celular, debido a un desbalance entre el aporte de oxígeno, el VO2, y el consumo de oxígeno.
Puede haber un buen transporte, un buen aporte, pero el consumo está alterado, ¿no? O una falla del aporte que no lleve buena cantidad de oxígeno, o falta de hemoglobina, de saturación, y el consumo puede estar. Ahora, de estos 120, este está circulando, el consumo es 120. Pero la extracción, es decir, el 25% de estos 120, es el verdadero, o la extracción de oxígeno que hace la célula a célula. ¿Cómo se saca? VO2. El VO2, el consumo de oxígeno sobre el VO2, sobre 600. ¿Cuánto es 120? 120 dividido entre 60 por 100. Entonces va a dar que es el porcentaje de extracción. Porque esto puede estar bien y la extracción está fallando. Que no se saca el 25%, se saca más. Hola. Hola. ¿Cómo va? Apago otra vez llamada. ¿Entiendes? Entonces, muchachos, es interesante el contenido, el aporte, el consumo, la extracción. Con esto vamos a trabajar. Les voy a decir, un paciente de tantos años que ha tenido una hemorragia, ha perdido sangre moderadamente, 10%. Su hemoglobina está en 7. ¿Cuál es su contenido arterial, su contenido venoso? ¿Cuál es su consumo de oxígeno en cualquier situación? Si me sale bajo el contenido arterial, ¿qué voy a hacer? Le tengo que dar oxígeno. Le daré primero por bigotera, después en máscara. Si no sube el contenido, si la saturación sigue baja, le tengo que dar ventilador mecánico, ventilación mecánica, lo intubo. ¿Eso en quiénes voy a hacer? En el paciente séptico, simplemente. Es el shock más frecuente, el shock térmico. Los otros, en segundo lugar, el shock agudo. Ya, la próxima. El gasto energético es 25 euros. Fisiopatología del shock. Esta es una mirada rápida del shock hipovolémico. En el shock hipovolémico lo que falla es la hipovolemia, se presenta hipovolemia, es decir, que baja el líquido extracelular, que está formado por el líquido intersticial intravascular. Hay hipovolemia. Esto se va a manifestar en este orden, que es la microvasculatura. El lado arterial, el lado venoso, los capilares arteriales, la metaarteriola, el capilar verdadero, el shunt, todos que hemos visto ayer. La hipovolemia, rápidamente como mecanismo de compensación, el organismo va a hacer funcionar su sistema simpático. Por tanto, al haber adrenalina, liberar noradrenalina, esos componentes, va a producir vasoconstricción. Esa vasoconstricción, si está prolongada, va a dar isquemia de la célula. ¿Y dónde se va a notar, dónde va a afectar más? Es en el tubo digestivo. Ahí se produce la isquemia y entonces
las células se van a necrosis. Va a haber necrosis. Van a liberar ya mediadores como la bradicinina, que es un vasodilatador. Esta disminución del flujo va a disminuir la actividad del sistema retículo endotelial, el sistema inmunológico. Si bien en un inicio funciona solo la inmunidad innata, ya en la segunda fase ya entra la inmunidad adquirida, donde ya entran los macrófagos, las células T. Hay disminución de esa actividad, o sea, la defensa va a ser. Por tanto, también disminuye la fagocitosis. Esto disminuye la defensa bacteriana del organismo, más la disminución de la opsonización. ¿Sí? El complemento, por ejemplo, ¿qué acción tiene? Aumentar la opsonización, favorecer la fagocitosis de las bacterias. Entonces, si eso está disminuida la actividad, está disminuida la fagocitosis, hay una defensa bacteriana baja, y esto puede conducir a la presencia de toxinas, endotoxinas en el tejido y provocar una alteración del sistema circulatorio, que es el shock, y vuelve de atrás. Entonces, va a haber alteración en la microvasculatura y en la bomba del corazón, ¿sí? Por aumento del sistema simpático. Y este aumento de isquemia, todo eso, va a hacer que haya translocación de las bacterias. Van a salir las bacterias intestinales, especialmente del colon, hacia la circulación. Y va a ser una septicemia, la próxima. Estos trastornos hay que tratar de más rápidamente transmitirlos. En el shock tenemos que tener en cuenta esto es importante. El shock hipovolémico, el cardiogénico y el obstructivo, miren, tiene gasto cardíaco bajo, resistencia vascular alta, aumentada. Es decir, que los vasos, que el sistema simpático está funcionando y está cerrando los vasos de la micro. Y el gasto cardíaco está, si está fallando el corazón por infarto, no va a contraerse bien. Si no hay sangre, no hay precarga hipovolémico, no se va a contraer. Entonces, el gasto cardíaco en estos tres está el único, el distributivo, que tiene como ejemplos el shock séptico, el shock neurogénico y el shock anafiláctico, tienen resistencia vascular disminuida. O sea, ¿qué hay en los vasos? Vasodilatación. ¿Sí? Al estudiar CEPS y shock, hayan visto que los vasos venosos, capilares, arteriales y venosos están con vasodilatación. Si hay vasodilatación, ¿qué medicamento le van a poner? ¿Le van a dar agua, sangre? No. Algo que produzca vasoconstricción. Noradrenalina. De primera intención en estos hay que poner adrenalina para subir la resistencia vascular, es decir, la presión diastólica. El gasto cardíaco está aumentando. Pero todo el objetivo de estos trastornos, que van a cursar con hipotensión generalmente. Nuestro objetivo va a ser mantener una PAM adecuada. ¿Qué es la PAM? Presión arterial media. Eso nos interesa.
la presión arterial media. ¿Y qué significa presión arterial media? Es presión de perfusión. Todos los tejidos, ¿sí? Cerebral, cardíaco, renal, pulmonar, necesitan mínimo una presión arterial media de 65 milímetros. Y ustedes ya saben sacar la presión arterial media. ¿Cómo se calcula? 2 veces la diastólica más Dos diastólica. la diastólica por una sistólica. O sea, 120 más 180 dividido entre 3. El promedio es 91. Entonces, esa PAM, tenemos, cada órgano tiene su PAM, pero tiene que estar encima de los puntos de, ¿cuánto hemos dicho? Una PAM de 90 o no, de 65 para arriba. ¿Sí? Entonces tenemos que subir la presión. ¿Sí? Sobre todo la presión diastólica, porque va a ser 2 la presión. Entonces en el shock séptico le tengo que dar noradrenalina. En el hipovolémico le tengo que restituir la volemia. Con sangre, si ha tenido sangre. Con agua, si ha tenido vómito, diarrea. En el shock cardiogénico tengo que reperfundir. Es decir, que ese ventículo se vuelva a tener la fuerza de contracción. ¿Sí? Si es obstructivo, el más frecuente es el neumotórax. Entonces, si es neumotórax a presión, le pongo un tubo para sacarlo. Ahora, cuando la presión arterial, en estos casos, está baja, la PAM menos de 60, la perfusión se hace inefectiva, porque es una presión de perfusión. Entonces, no va a perfundir. Si no hay perfusión, es shock. Y si hay esto, medimos oxígeno, contenido arterial de oxígeno y todo eso, es hipoxia, shock. Lesión de las. Si las células de los órganos se lesionan del cerebro, va a ser falla cerebral. Si es del hígado, falla hepática. Si es del riñón, falla hepática. Si falla el músculo, es síndrome de disfunción múltiple. ¿Cuáles necesitan oxígeno y buena perfusión? El cerebro, el corazón, el riñón. Entonces, estos van a fallar. ¿Ve? Y entonces va a morir con más de dos fallas multiorgánicas el paciente con 3, 4 ya no vive. Ya. Entonces, la falta de oxígeno, la hipoxemia, lleva a que el ciclo se haga anorco y sea llamado endometriosis. Este tiene la desventaja de solo producir 2 moléculas de ATP, pero sí forma igual que no entra a formar ácido, no se acumula la ácido. Entonces, como hay destrucción de células, entonces el potasio, el ácido láctico sube, hay hipercalemia, entonces el corazón va a subir más, y solo 2 moléculas. Y el otro ciclo es el de Krebs, que forma 38 moléculas de ATP hasta cada día, que es normal. La próxima. No sé si se está escuchando, pero hemodinamia en el cerebro. ¿Qué tenemos que saber para interpretar? Tenemos que recordar el gasto cardíaco. ¿Qué ha sido el gasto cardíaco, muchachos? Frecuencia cardíaca por volumen. Su valor normal es 4.8, porque hemos dicho que la frecuencia es de 60 más o menos, aunque es de 60 a 100, ¿verdad? 120, 150. Entonces, con el promedio, 60, volumen sistólico, cada sistólico sale 80.
80 ml por 60, 6 por 8, 41. Ese es el gasto fácilmente. Podemos hacer el índice cardíaco, pero que es ya el gasto cardíaco sobre los metros cuadrados de superficie corporal. Entonces tenemos que hacer la relación talla-peso para sacar la superficie corporal. Esta da 3.2. Cuando nuestro ejercicio nos diga, este paciente tiene un gasto cardíaco de 37, hacemos con los gastos. Si nos dice índice cardíaco, hacemos con el índice cardíaco. El resultado es presión de la arteria pulmonar. Esto es importante, porque el aumento de la presión en la arteria pulmonar, esa arteria que sale del ventrículo derecho y va a ir a irrigar a los pulmones, en los pulmones va a tener su microvasculatura. Después de oxigenarse con el aire que entra en la inspiración, este va a salir, ¿sí?, por las venas pulmonares, llevando oxígeno y desemboca en la aurícula con oxígeno. Entonces, pero ¿cómo se llama? Arteria pulmonar lleva sangre venosa y la vena pulmonar lleva sangre arterial. ¿Por qué? ¿Cuándo se llama arteria? ¿Cuándo se llama vena? Toda estructura vascular que sale del corazón se llama vena. Y todo el que llega al corazón se llama arteria. ¿Sí o no? Al revés. Al revés. La aorta es arteria. ¿Sale o entra? Sale. Entonces, por eso la pulmonar, ¿sale o llega? Sale. Sale del corazón. Sale. Entonces es arteria o no, la arteria pulmonar no sale del corazón, sí, sale, ¿no?, del ventrículo. Por eso es arteria pulmonar, pero lleva sangre venosa. Entonces el color de la sangre no hace la diferencia entre arteria y vena. Lo que hace es que salga del corazón, se llama arteria. Todo lo que llega es vena. Por eso es vena cava superior que llega a la pulmón. Esa presión de la arteria pulmonar es importante. 25 de sistólica y 10 de diástole. Esto es en la costa, en la altura. La presión de la pulmonar es más alta, 35, y más alta la diastólica. Nosotros normalmente en la altura tenemos hipertensión de la arteria pulmonar. La presión del capilar pulmonar, les decía que esta arteria pulmonar tiene microvasculatura. Esa microvasculatura, en uno de sus capilares medimos su presión y está entre 5 a 10 milímetros de mercurio. Esta presión, la presión capilar pulmonar, es importante, porque cuando esto sube, seguro se va a producir edema pulmonar. En la costa y en la altura es la misma. ¿Sí? En la altura esto es mayor. En cambio, la presión capilar es igual en la costa y en la altura. ¿Por qué? Por eso nos vamos a preguntar y vamos a decir, ¿por qué se presenta edema pulmonar de altura? Donde el capilar debería subir y estamos. Presión sistémica, presión arterial es entre 20 y 80, volumen sistólico de 70 a 130 milímetros, que es el que va a dar gasto cardíaco. Presión de la aurícula derecha, 2 a 5 milímetros de mercurio. Para convertir a centímetros de agua tenemos que multiplicar por una constante que es 1.2 la densidad
Si multiplicamos por 1.2, esto va a dar en centímetros. Esto podemos medir en nuestro. Esto podemos medir, esto podemos medir, esto podemos medir. Todo esto medimos. Esto es las presiones. ¿Cómo medimos? Con el ecocardiógrafo. El ecocardiógrafo tiene que estar al pie de la cabecera de nuestro paciente o tener uno mínimo en las unidades de terapia. En eco se mide presión, se mide gasto cardíaco. Presión de la aurícula derecha. Colocando un catéter en la aurícula derecha, en la vena cava, aquí por función, se puede medir la presión en la aurícula derecha, es decir, el retorno venoso, es decir, la precarga. Entonces, mi paciente le pongo ese catéter, hago un sistema de medida y entonces miro. No puede estar encima de 10 milímetros, de 10 centímetros, porque este ya está reteniendo agua en la aurícula derecha. Tiene que tener problema. Hay que hacerle orinar, le doy diurético y lo voy a bajar. ¿Sí? Voy a correlacionar con esto, con la presión capilar pulmonar. ¿Sí? La resistencia vascular sistémica, 1200 a 2400 libras por segundo por metro cuadrado. Esta es la resistencia. ¿Qué hay en la resistencia? En el pulmón y en la periferia. En el pulmón es baja, de 70, 100 de resistencia pulmonar en venas. Y el resto, 1200, 1300 es la resistencia sistémica. Esto tienen que memorizar, porque les voy a plantear en el examen siempre tanto de gasto cardíaco, tanto de hemoglobina, tanto de gases de sangre. Haga usted el cálculo para tener la próxima. Entonces, valores comparados en La Paz y en la costa. ¿Qué varía, muchachos? Esto, la presión barométrica, la presión del aire, la presión esa que cambia en nuestro medio por el calor, por la humedad, por el frío, por todo. Nosotros tenemos apenas 500 y eso 480, 568 vamos. Pero para fines prácticos y didácticos decimos 500. En la costa es 700. O sea, la presión atmosférica. En la atmósfera, ¿cuánto de oxígeno tenemos? ¿Cuánto de presión? 105. La presión alveolar, en el alveolo, ¿cuánto tenemos? 65. Del alveolo pasa a la circulación y en la arteria tenemos 60 milímetros. La presión en la aurícula derecha, 4.5 milímetros de mercurio. Eso lo tenemos que convertir para medir. La presión de la arteria pulmonar, este es el valor en altura, 30 a 14, con una media de 22. Presión de la arteria pulmonar. En la costa, esto es lo que está. 50, 90, 15. La presión del capilar pulmonar, en la microvasculatura del capilar del pulmón, 8.9 en La Paz, en la costa 8.6. No hay diferencia. La resistencia vascular pulmonar, en la costa 79. Nosotros tenemos un poco más alto, 142, porque tenemos una presión pulmonar más. Estos valores van a servir en su momento cuando hablemos de respiratorio aproximado. Otra. ¿Qué tenemos que ver ahora mucho para
evaluar los patrones hemodinámicos. Miren, tenemos que medir la presión del capilar pulmonar, tenemos que medir el gasto cardíaco, tenemos que medir la resistencia vascular. O sea, la microvasculatura, el corazón y la presión del capilar. Cuanto más alta sea el capilar, más edema. ¿Sí? En el cardiogénico, la presión del capilar pulmonar está aumentada. Puede hacer edema pulmonar. Si le damos mucha agua, entonces va a subir la presión capilar. Ya está aumentada en el caso. El gasto cardíaco está bajo, sí. Es de los shocks que tienen bajo gasto cardíaco y alta resistencia vascular. El hipovolémico, su presión subcapilar está baja, no va a ser edema, pero su gasto cardíaco está bajo, su resistencia aumenta. En el obstructivo, en el otro hemos visto que su presión capilar está baja generalmente, su volumen está bajo, pero su resistencia está aumentada. En el único que hemos hablado en el distributivo, que involucra al neurogénico, al alérgico, de distribución, es que su presión capilar puede estar disminuida o estar aumentada, pero su resistencia vascular va a estar disminuida porque hay vasodilatación, es el único, los otros tres tienen aumentar. Y su gasto cardíaco puede estar normal o puede estar aumentado. Generalmente aumenta su gasto. La próxima. Estos son los valores que más vemos. La frecuencia cardíaca, la presión arterial, la presión venosa central, el gasto cardíaco, la resistencia vascular. Y aquí vamos a ver el consumo de oxígeno. Entonces, ¿cómo va a estar el hipovolémico? ¿Cómo va a estar su frecuencia? Taquicárdico, porque va a haber secreción simpática, ¿no? ¿Cómo va a estar su presión arterial? Baja. Al inicio, normal. La presión venosa central va a estar disminuida porque el retorno venoso va a estar bien disminuido. El gasto cardíaco está bajo. La resistencia vascular aumentada. El consumo de oxígeno bajo. En el cardiogénico, frecuencia cardíaca alta. La presión arterial baja. En los inicios normal. La presión venosa alta. Esta es la diferencia con la frecuencia o la PVC que está alta. El retorno venoso está alto. El gasto cardíaco bajo. La resistencia alta. El consumo bajo. Y el séptico, taquicárdico, pero no muy taquicárdico al inicio, en la fase reversible. En la fase irreversible, en la fase tardía, frecuencia cardíaca aumentada, 3 flechas. La presión arterial ha caído ahora. Estamos obligados a usar una hora de adrenalina. La presión venosa puede estar baja o alta, pero al inicio está baja. El gasto cardíaco al principio está aumentado y después ya viene la falla cardíaca, la falla multiorgánica. La resistencia vascular está disminuida y después con factores citocina puede subir la presión o con el uso de noradrenalina. El consumo de oxígeno es bien bajo. Esto es lo que se tiene que memorizar. ¿Cuáles son los valores hemodinámicos o cuál es el patrón hemodinámico? Les pongo en el shock
cardiogénico y en el shock hipovolémico. Frecuencia cardíaca. Si les pongo esto, y aquí hipovolémico cardiogénico, así como es. Y ustedes tienen que poner las flechas. ¿Sí? Eso casi siempre preguntan, igual que el otro, el consumo, manifestaciones clínicas. Esto es la palidez, frialdad. ¿Por qué? Por la vasoconstricción, por el estímulo simpático. Puede haber soplos, la disminución de la presión, disminución del llenado capilar, por disminución de la válvula, por aumento de la resistencia capilar sistémico, puede haber fiebre, acidosis láctica. ¿Por qué fiebre? Por infección. Ácidos láctica por metabolismo anaeróbico. Esto va a producir alteración hepática y para el aumento de la próxima. Estas ya son generalidades. La próxima. Entonces, esto les voy a dar para que copien de la clase, porque ya es nada más cosa de pasen ahora. Líquido extracelular, hemorragia, deshidratación, va a producir taquicardia porque hay liberación de catecolaminas, palidez o liguria por vasoconstricción periférica. Se altera el sensorio por hipoperfusión, ¿dónde? A nivel cerebral. Acidosis metabólica por hipoxia celular, y esto lleva a shock en el shock hipovolémico. La próxima. En el cardíaco, que es el corazón en el que se va a deprimir, hay depresión miocárdica. Esto, la alteración, el infarto, que es el mejor ejemplo, disminuye la perfusión de las arterias coronarias. Esto produce depresión miocárdica. Por tanto, la perfusión tisular es inadecuada, esto de la prueba de Mendel. Eso dice lesión celular. El gasto cardíaco baja, la resistencia vascular sistémica sube, la presión arterial media está menos de 65. ¿Qué tenemos que hacer? Subir la presión arterial media encima de 65, porque aquí está. Entonces hay que subir por inotrópicos, por aumento del y el shock se va a agravar porque en la microvasculatura se va a formar, se estimula el sistema de la coagulación con la formación de microtrombos. Eso favorece la acidosis. Hay aumento de la permeabilidad intestinal que hace que se liberen mediadores que entran a la sangre o bacterias que entran de la luz intestinal, y eso produce mayor estado de lesión y conduce a la próxima. El obstructivo extracardíaco, uno de los más frecuentes es el neumotórax a tensión, es decir, la entrada de aire al tórax por ruptura de los alveolos pulmonares. Ese aire comprime al corazón y entonces disminuye la perfusión coronaria, la hipoperfusión. Eso determina hipoperfusión, hipoxia celular. Eso es shock, ¿sí? Además que esto determina baja del gasto cardíaco, aumento de la resistencia vascular sistémica. Eso determina disminución de la PAM, que es el marcador del estado de nutrición, menos de 65 de PAM. Ya estamos en estado de shock. Si el shock perdura mucho tiempo y ataca al cerebro, al corazón, a los otros, vaya muy bien. El distributivo, el shock séptico es un mejor ejemplo. El distributivo. Entonces, hay dilatación capilar, vasodilatación, hay aumento de la permeabilidad, todo lo que hemos visto en inflamación. La inflamación va a sepsis, ¿no ve? Primero se hace SIRS, después a sepsis, después a shock séptico, por aumento de la resistencia vascular. Hay aumento de la permeabilidad en las fases de la inflamación. Esto, la salida de líquido
al intersticio produce hipovolemia. Esto disminuye la resistencia vascular sistémica y aumenta el gasto cardíaco. La necesidad del corazón hace taquicardia para subir el gasto. Disminuye la presión arterial media, que ese es el mal. Esto es determina mala distribución en la microcirculación. Es decir, que la sangre se queda en el lado vasodilatado arterial y venoso de los planos. Y entonces ya no hay retorno venoso, cortando la precarga. Todo esto lleva a hipoperfusión, hipoxia y estado de shock. Pero el único es el shock séptico. Pero ya hemos visto al hablar de sepsis, al hablar de inflamación. La infección va a pasar de la infección al SIDS. El SIDS tiene cinco parámetros para decir SIDS. ¿No ve? Temperatura mayor a 38, leucocitos mayor a 12.000 o menor a 4.000, frecuencia cardíaca más de 120, frecuencia respiratoria más de 20, frecuencia cardíaca más de 120, ¿sí? Todo esto es SIDS. Se va a volver sepsis cuando ya haya inicios de falla multiorgánica, es decir, que el paciente ya tenga un Glasgow disminuido, que tenga una creatinina alta, falla renal, que tenga una bilirrubina alta, falla hepática, que una PAFI disminuida, falla respiratoria. ¿Saben qué es el PAFI? La relación de la presión arterial sobre la fracción inspirada de oxígeno, que normalmente es 200, en nosotros cambia un poco. Menos de 200 es falla respiratoria. Entonces, eso está producido por la liberación de exo y endotoxinas, especialmente el lipopolisacárido, que va a la fase celular, ¿no? A estimular los neutrófilos, monocitos, macrófagos, las células endoteliales. Estos van a liberar por la hipoxia mediadores inflamatorios. Esto ya podemos hablar aquí de los DAMs, de los PAMs, ¿sí? Estos van a llegar y van a sensar los receptores tipo TOL y todo eso, y van a entrar en funcionamiento el sistema de la inmunidad ya adquirida. Entonces, ya va a fallar el complemento, se va a estimular la citocina, van a liberar factores de nucleosis tumoral, la interleucina 1, la interleucina 6, la 8, ¿sí? Que va a incrementar la producción de óxido nítrico, que va a producir en el séptico mayor problema, porque el óxido nítrico es vasodilatador, entonces va a dilatar más y la presión se va a caer. Va a haber moléculas de adhesión como el CAM, el CAM. Todo eso produce lesión endotelial, vasodilatación, mala distribución. Por tanto, la resistencia vascular sistémica está baja, no hay, el gasto cardíaco baja, todo esto lleva a hipotensión, hipoperfusión y shock. ¿Listo? Ya, esto es 6 y 10. 5 minutos. Fases del shock. Primera fase, fase compensatoria. Se pone en actividad, ¿sí? Actividad simpática, la frecuencia cardíaca, todo lo que sea. La piel se hace, hay vasoconstricción perfecta, la piel fría, pálida. Fase progresiva, aumento de la vasoconstricción. Ya va a haber liberación de mediadores que producen. ¿Sí? Vasoconstricción, las endotelinas, aumentará la taquicardia. Y fase irreversible. Es irreversible cuando persiste, pese a darle ahora oxígeno, ya sea por bigotera, por máscara o en un ventilador, persiste el metabolismo anaeróbico. Se alteran ahora. Si no hay energía, solo 2 moléculas de ATP, las bombas enzimáticas, como ejemplo la bomba sodio-potasio ATPasa, se va a alterar. No va a salir, no va
funcionar el sodio, el potasio, se va a detener, todo eso, entonces las células se van a morir. Y esto se pasa en varios órganos, cerebral, corazón, renal, hígado, se va a llamar falla multiorgánica, que más de 2 lleva seguramente a la muerte de nuestro paciente. Ahí acabamos, muchachos. Cuando haya más. Pero ¿saben qué? Quiero que bajen esto. Estos son últimos, que no necesariamente que tenemos que enseñar aquí, pero sí, no se describe. Cada 5 años hay un consenso, se reúnen 96 médicos, cardiólogos, intensivistas en Europa y hacen una guía. La última fue el 21. Ahora 5 años ha salido. Este año ha salido. Ya ha salido pero he revisado y no tiene mucho cambio con esta definición. Pero pásale la otra, Es decir, ¿ves? 2 o más criterios de estos se vuelve temperatura 38, 30, menos de frecuencia cardíaca más de 90, hiperventilación más de 20, glóbulos blancos 12.000. Si hay esto, llamamos sí. ¿Va a ir a sepsis? Sí, puede ir. Si hay falla, si hay alguna falla multiorgánica o baja, la próxima. Entonces, aquí, ¿qué tenemos que hacer en la primera hora del shock séptico? En la primera hora, cuando llega, tenemos que medir el nivel de lactato. Este no tiene que ser más de 2 milimoles. ¿Sí? Entonces tenemos que monitorizar el ácido láctico. ¿Y qué significa eso? Que si persiste el Ender-Meyerhof, si sigue en la anaerobiosis nuestra mitocondria, esto va a seguir subiendo. Estamos tratando mal, tenemos que dar más oxígeno. Por eso dicen hay que medir. En esta primera hora, necesariamente tenemos que obtener sangre para hacer cultivo. Hay que pedir hemocultivo antes de iniciar tratamiento antibiótico. 3. Administrar ya. Después de esto, ya podemos administrar antibióticos de amplio. En 4. Empezar rápidamente cuando ha llegado administración de líquido. Esto está bien controversial. 30 ml por kilogramo. Generalmente como cristadoide, y que tenemos a mano es el fisiológico. Cloruro de sodio al 0.9%. Pero podemos usar, ahora hay tendencia a usar el Riger lactato. Y medir el lactato. Si ha pasado de 4 milimoles, stop, no hay que dar mucho líquido. ¿Sí? Porque se va a encharcar y estamos haciendo. Si baja a menos de 4, ¿sí? Que cerca a 2, entonces podemos seguir todavía intentando líquido. Pero si no, pero 5. Aplicar vasoactivo. Si la hipotensión persiste a pesar de la luz. Si en la primera hora le hemos puesto 30 ml por kilo de líquido y no ha subido la presión y el ácido láctico ha aumentado, estamos obligados de ponerle vasopresor. Noradrenalina para tratar de subir la presión media igual o más de 60. O sea, ese es nuestro objetivo. Presión arterial media encima de 65. Ácido láctico 2. No subir mucho. Si sube mucho, le estamos dando algo. No le des. ¿Sí? Iniciar antibióticos la primera hora, pero previamente tienes que haber tomado hemocultivo.
cognitivo para después cambiar. Tienes que dar noradrenalina si la presión no sube. Dale. En el shock séptico ya llegan casi, hay evidencia de shock séptico, ya, dale nomás noradrenalina, noradrenalina. Y después vamos a ver en revolución si le damos vasoactivos como la próxima. Use noradrenalina, que es el vasopresor de primera línea. Noradrenalina. El objetivo es llevar la presión arterial media a 65. Hay que ya pensar en monitoreo invasivo. Ya hay que pensar en poner un catéter en la arteria para medir presión arterial intraarterial directamente. Entonces le ponemos un catéter en la arteria radial, eso lo ponemos al monitor y ese nos va a dar sin fallar cada rato y no vamos a estar insuflados, ¿sí? Es peligroso sumamente, por eso dice hay que considerar. Una cosa es que indiquen y otra cosa es, cuando dicen considerar, es que lo están sugiriendo. Considerar es mi inicio de vasopresor. Pero dice aquí, si el acceso central no está disponible, entonces considerar. O sea, ve si le puedes poner por vía periférica, porque los vasopresores producen excitación, dolor. Entonces, rápidamente le colocamos catéter central, entonces le podemos ya iniciar. Pero si vamos a tardar o no hay un quemado que tenga quemaduras por aquí arriba, no podemos meter el catéter, entonces por vía periférica. Si el MAP es inadecuado a pesar de la dosis moderada o baja de norepinefrina, hay que considerar usar vasopresina. Otro. Si la disfunción cardíaca persiste con hipoperfusión, a pesar de un adecuado volumen, considera agregar dobutamina. Y la dobutamina es un medicamento que se usa para la frecuencia cardíaca, para aumentar la frecuencia de contracción del músculo. La dobutamina, porque hay dopamina que es para uso periférico. No usar, aquí dice epinefrina, no usar. Yo uso epinefrina solo en el shock alérgico. ¿Sí? Cuando hay una alergia grave en el paciente hay que usar epinefrina intramuscular 0,4 miligramos PrEP, porque la alergia produce espasmo laringio y se va a morir. Entonces, antes que corticoides. Después, la próxima que la Entonces, antibióticos. Cuando el shock está presente y todavía no tenemos evidencia, administrar antibióticos inmediatamente, idealmente la primera hora. Administrar antibióticos cuando ya lo hacemos inmediatamente, ¿sí? La primera hora de reconocimiento. Esto ya con antibióticos de antiespectro, pero ya vamos a tener solicitado el cultivo o el cultivo del sitio de la infección. ¿Qué más? Esto que ya han visto en series, ¿sí? El software. No es muy adecuado el software, porque ves los 3 puntos, ¿sí? El nivel de alteración cerebral, ¿sí? Alteración de alcohol, que está en relación a la hipoperfusión cerebral, los casos. Entonces se mide por los casos de la tensión arterial sistólica, ¿sí? Cuando la presión sistólica baja importantemente en 10 o 20
medimos el mercurio de la presión sistólica con la que ha llegado el paciente, si bajando, subiendo, si sigue subiendo, la frecuencia respiratoria son parámetros. No se recomienda el uso de sepsis en sopa, pero sí la escala del CIRS. La próxima, este es CIRS, frecuencia cardíaca, temperatura, leucocitosis. Dos de estos máximos de falla ahora multiorgánica es sepsis. La próxima. Esto es lo que tienen que hacer. La escala de SOF, esto sí. Entonces pone grado 0, 1, 2, 3, 4 niveles. Mire, para medir el sistema nervioso, cómo está el paciente, la escala de Glasgow. Normal 15, alterado menos de 6, eso es grave. Nivel 4, nivel 3, nivel 2. ¿Sí? Problema renal, creatinina. Normal 1.6, menos de 1.6 es normal. Pero cuando ya es 1.2 o 1.9 es grado nivel 1, nivel 2, nivel más de 5 de creatinina y diuresis ml. ¿Sí? ¿Cuánto es la diuresis? 0.5 ml por minuto. Si esto va a disminuir mucho. Hepáticos, el nivel de bilirrubina, lo normal es menos de 1.2, pero este está subiendo hasta ser más de 12 la bilirrubina ya es falla multiorgánica. Coagulación, medimos las plaquetas que son importantes. Las plaquetas normalmente son más de 150. ¿Cuánto es? 150 a 300.000 plaquetas. Cuando está menos de 150 o llega a menos de 20 ya es grave, este paciente ya está sangrando. Menos de 20 ya hay coagulación intravascular diseminada, por tanto el paciente está en falla múltiple. Respiratorio, la PAF. Aquí dice menos de 200, ¿sí? Tiene que ser la PAF normal, más de 400. Aquí menos 400, menos 300, menos. Nosotros debemos estar por aquí en la PAF. La relación presión arterial de oxígeno sobre fracción inspirada de oxígeno. Fracción inspirada, ¿cuánto es la fracción inspirada de oxígeno? 21. ¿Y la PaO2? 60. En la costa 90. ¿Sí? Por eso falla, por eso es 400. Nosotros tenemos menos. 60 sobre 20. Porque la fracción inspirada es igual. Cardiovascular, la tensión arterial media. Drogas vasoactivas, antiedad, aquí dopamina. En el inicio usábamos, ahora ya no usamos dopamina. La dobutamina sí, porque es más cardiopónica. Dopamina, no la adrenalina. Ahora ya nos dicen dentro de la primera hora, si no ha subido la presión y está el ácido láctico aumentado, póngale no la adrenalina, es el vasoconstrictor más importante, el de primera. Nosotros no. Eso. Ahora van a copiar, pues, si tienen pueden bajar. O si no, mañana o alguien. ¿Ya? Acabamos. Vámonos.